Gracias, Alexandra. Bueno, amigos, ¿cómo transcurrió esta comisión total entre hostilidad, voces altas, golpes en mesa y respuestas que posiblemente no convencieron a muchos? Hoy tendremos un análisis detallado, punto por punto, de lo que aconteció en el Capitolio hoy y lo que pudiese pasar en los próximos días. Contamos con el equipo completo de Jugando Pelota Dura y sobre todo Ferdinand Pérez, moderador y productor ejecutivo. Saludos, Ferdinand. Comenzamos a jugar Pelota Dura. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Así no. Saludos, amigos, soy Laisa Torres. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Intenso interrogatorio hoy para el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, en la comisión total celebrada hoy en el Capitolio. El equipo está completo. Tenemos a Denis Pérez, a Jorge Colbert, Silmari Fleming, Víctor Hernández, Anabel Torres Colbert. Gracias por estar acá. Y se conecta de inmediato nuestro productor ejecutivo, Ferdinand Pérez. Saludos, Ferdinand. No oigo nada. No. Sí, ahí está. Ahí te escuchamos, alto y claro, Ferdinand. Bueno, como indicamos, hoy fue el día tan esperado, el día en que Francisco Domenech llegó al Capitolio, instruido por la gobernadora, quien dijo que acudiera y contestara las preguntas punto por punto. Margarita Punta estuvo desde temprano en la Casa de las Leyes y nos presenta un reportaje de todo lo acontecido previo al inicio de esta comisión total. Adelante, Margarita, cuéntanos. Así es, gracias, Laisa. Amigos televidentes, en efecto, Jugando Pelota Dura llegó temprano a la Casa de las Leyes para ver esos momentos que se estaban viviendo justamente antes de que comenzara esta sonada comisión total. Allí hubo de todo, mire, hubo filas, problemas de algunos para poder entrar. Allí igualmente había mucha conmoción y sobre todo, señores, les tengo que decir que había que llegar temprano para poder coger lugar porque la Casa de las Leyes en esta ocasión estaba llena. Así que voy a compartirles con ustedes la seguridad extrema que hubo, la tensión que se vivió, todo eso. Si usted quiere verlo, acompáñeme. En medio de una tensa calma, discurría la mañana en el Capitolio, poco antes de que iniciara la comisión total. La seguridad era rigurosa. Los alrededores del Salón Leopoldo Figueroa, donde se llevó a cabo la audiencia, estaban acordonados y vigilados por personal de seguridad. Había fila para entrar. Usted se preguntó si acudirían jefes de agencia. La respuesta es que sí. Secretario, ¿usted lo llamaron para que viniera aquí o está en su carácter personal? Yo estoy en el carácter personal. ¿Y por qué decidió venir, secretario? ¿A usted lo convocaron aquí? No, yo estoy por mi propia decisión acompañando al secretario de la Gobernación como parte del equipo de trabajo de la señora gobernadora. ¿Para que nadie lo llamó? Negativo, nosotros negativo. Minutos antes de la 1 de la tarde, hora de la citación, llegaba Francisco Domenech al Capitolio. Esto es una acción que no es en contra de mi persona y no es en contra de los jefes de agencia. Esto es una acción en contra de la gobernadora de Puerto Rico y su administración. La situación se tornó tensa cuando no dejaban entrar al ayudante de la gobernadora, quien se disponía a acompañar al también director ejecutivo de la FAF. Una cosa es el listado de personas sentarse y otra cosa es las personas que me asisten. Pues, por favor. Muchas gracias. Con él sí paso. Gracias, Muchas secretario. gracias. Muchas gracias y disculpen. Secretario, solamente le pregunto con qué ánimo usted entra. Tranquilo. ¿Está intimidado? Para nada. Bueno, seguimos aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, acá en las pantallas posteriores tenemos a los 16, si no me equivoco, jefes de agencia que acudieron hoy al Salón Leopoldo Figueroa para presenciar esta vista de comisión total que inició a eso de la 1. Fue bastante puntual, a la 1 de la tarde y aún continúan los trabajos allí. Denis, estuviste monitoreando toda la vista, de hecho transmitiendo por el live stream de Jugando Pelota Dura. ¿Inicialmente era lo que esperabas que sucediera? No.
Cuéntame. No, esperaba un escenario mucho más convulso del que se experimentó hoy. A la 1:11 específicamente el juramento levantó su mano derecha Francisco Domenech para decir lo que dijo ante el Senado de Puerto Rico, que estaba diciendo la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Y fue un interrogatorio, a mi juicio, que en algunos momentos careció de un hilo conductor, ¿verdad? Del modo en que se formuló, pero creo que el punto culminante naturalmente fue cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, llegó a hacer sus preguntas cuando se produjeron las contestaciones más críticas, diría yo, de la vista. Si inicia la vista, tiene un turno el comisionado, ¿verdad? El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de inmediato aprovecha para atacar, diciendo que esa vista es un ataque directo. Llega ahí instruido por la gobernadora para presenciar un ataque directo de parte del legislativo. Domenech fue bien fuerte en los señalamientos iniciales que hizo y prácticamente directamente a Tomás Rivera Schatz, algo que Tomás Rivera Schatz ignoró en su turno y realmente él siguió con lo que estaba, pero prácticamente le dijo, de hecho, Tomás Rivera Schatz le dice prácticamente embustero a Domenech después y le entrega la evidencia de que él estaba mintiendo y mandó a entregarle la evidencia y se la llevaron y ahí entonces esa fue el punto culminante, no el culminante, el punto inicial de esa vista pública. De hecho, tenemos parte de ese intercambio de palabras iniciales entre el presidente del Senado y Francisco Domenech. Vamos a escucharlo. Recibí del presidente del Senado un documento de 15 páginas con sobre 70 preguntas. ¿Quieren saber de qué fueron las primeras 26 preguntas? De Politank. Pero la cosa no termina ahí. En las siguientes secciones se incluyen preguntas que me veo imposibilitado de contestar de propio y personal conocimiento, y que los llamados a contestar deben ser los jefes de las agencias cuyo deber ministerial es atender esos asuntos. Politank nunca ha tenido ni tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Ninguno. Aquí no venga a mentir ni a confundir. No estamos persiguiendo socialistas, sindicalistas, ni a nadie. Lo que no vamos a permitir es el pillaje y la corrupción. Nunca ha tenido ni tuvo contratos. Politank, estas palabras de Francisco Domenech en ese primer turno, ¿verdad?, de dirigirse y a la comisión. antes de pasar con Víctor, me está tan irónico, ¿no?, que él está hablando de que 26 preguntas de las que me envió el presidente del Senado, todas eran de Politank. Sí, pero no contestaste ni una. Exacto. Bueno, se quedan más dudas que respuestas. Me llamó la atención esa confrontación directa, inicial, del secretario de la Gobernación, y era directo al presidente del Senado, no era el cuerpo. En algún momento habló de que esto no era fiscalización, de que esto era pretender mandar desde la legislatura, y habló de que había un debilitamiento del sistema constitucional. O sea, él fue listo, básicamente, a hablar de eso, un poco de lo que es la separación de poderes y cómo el presidente del Senado se abroga una cuestión que es una cuestión ejecutiva. Eso me llamó mucho la atención, que el presidente no lo interrumpió, ¿verdad? Sí. Y que fue luego entonces que el presidente responde, pero quizás no como muchos creíamos que iba a responder a ese turno inicial. De hecho, Domenech en un momento dado dice, un líder que obtuvo menos votos y trata de gobernar desde la legislatura. Jorge, ¿cómo ves este primer encuentro? Bueno, me parece primero que el licenciado Domenech evidentemente se preparó para esta vista. En términos de su temple, de las respuestas que dio cuidadosamente seleccionadas, buscó evidentemente no decir algo que pueda tomarse como mentir bajo juramento, y eso fue muy eficiente. En el caso de los senadores, salvo el presidente del Senado que dominaba los temas y que se había preparado y que tenía documentos, salvo uno o dos legisladores adicionales, la inmensa mayoría fueron allí básicamente a tirar tiros al aire, y además me llamó mucho la atención, prácticamente todas las preguntas que le hicieron los senadores salvo una o dos, al licenciado Domenech, todas eran utilizando el documento de 15 páginas del presidente del Senado. La pregunta es, ¿quién hizo ahí su trabajo? Nadie más hizo la asignación. Hubo dos o tres que hicieron preguntas, el portavoz del Partido Popular, la portavoz del Partido Independentista, el senadores de mayoría, dos de ellos,
pero el grueso de la discusión era el documento del presidente del Senado, que era el único que básicamente dominaba todos los temas con relación a esto, y en el caso de Domenech me parece que fue muy efectivo, sobre todo desde entrada contestó lo del asunto de Politán, que era la controversia original que ha desatado todo esto. Pero no la contestó. Bueno, lo referente a si había la venta o la compra por una... Pero los detalles... La transacción, aunque todavía hay unas dudas que se han planteado, pero de inicio en su exposición abordó el asunto para también un poco pues, ocupar el campo, que ese era realmente la controversia principal. La controversia inicial. Ferdinand Pérez se conecta de inmediato con nosotros. Ferdinand, adelante. Mira, yo creo que hay tres cosas importantes aquí hoy en esta interpelación que básicamente se le hace al secretario de la Gobernación. Primero, la falta del protocolo de inhibición en la fortaleza me parece que es un tema fundamental. Segundo, la parte donde Politán no puede explicar formalmente o claramente, porque yo creo que nadie entendió la contestación de los $4 millones que recibió. Hay que tener una maestría en contabilidad o en finanzas para poder entender la contestación que él dio. O sea, nadie en el país pudo entender esto. Tercero, Mellado se convirtió en figura central. El exsecretario de Salud se convirtió en figura central en la interpelación. Y creo que es donde más crítico estuvo el asunto, donde si Mellado mintió o no mintió, y obviamente ahora viene un requerimiento porque el presidente dejó saber que iba a haber, parece ser que tiene otras personas que saben de esa reunión entre Politán y Mellado que pueden testimoniar a favor de Mellado y no en contra de Domenech. Creo como Jorge, pocos se prepararon, los senadores distritales lo que hicieron fue jalar el tema para su región, a preguntar por proyectos y por cosas regionales que el país no estaba pendiente a eso, ese era el propósito de la vista. Creo que Juan Oscar hizo un gran trabajo también investigativo y de discusión sobre el tema, pero todavía sigue, o sea, la vista no ha terminado y todo el mundo está esperando el turno final del presidente del Senado, que es el momento cumbre. Pero creo que todavía falta mucho y creo que el tema de estos tres temas que planteé son los medulares para mí desde el punto de vista de lo que ha ocurrido hoy. Totalmente de acuerdo. De hecho, como dices, los trabajos allí continúan. Vamos a tener intervenciones en vivo de ser necesario, así que pendientes. Anabel, de estos tres temas que trae Ferdinand, el de ética, no sé si quieras entrar en ese en particular. No, yo de antemano quiero hacer un planteamiento, porque yo te tengo que decir que como ciudadana, que como abogada, que como profesional, a mí me dio vergüenza ajena la falta de preparación de la totalidad de los que participaron en esa vista hasta el momento, del desconocimiento de los temas primordiales. Llevamos más de un año hablando que la controversia medular que rodea al secretario de la Gobernación es el asunto de Politán, que es una corporación. La semana pasada se adelantó un documento donde salían todas las preguntas, que como dice Jorge, fue lo que utilizaron casi durante toda la vista. Y allí nadie, ni siquiera tuvo la deferencia con el pueblo, con la gente, que estamos allí pendientes que realmente escuchar explicaciones, de entender el concepto para hacer preguntas inteligentes relacionadas a cómo opera una corporación para poder entonces llegar a la verdad. Allí nadie, y te tengo que decir, si hablas de ética, que además de todos los cursos de ética, de política gubernamental, van a tener que añadir, ya esto no solamente para los abogados y para los jueces, que también los funcionarios electos y también los secretarios de agencia sepan lo que es una corporación, cómo opera, cuáles son los elementos básicos, porque allí nadie demostró tener ni expertise en el tema, ni realmente un conocimiento para que pudieran hacer las preguntas puntuales y que realmente saliera la verdad de lo que pasó con Politán. Yendo punto por punto, ese tema de la falta de un protocolo de inhibición, Jorge, Denise, ¿existe un protocolo de inhibición o hay que establecer uno? Bueno, la ley de ética y la normativa que presentamos aquí ayer exige precisamente eso. Llamó la atención que el secretario admitiera que no hay un documento escrito que la Fortaleza haya preparado. Hay un documento que tiene la Oficina de Ética en su página, de hecho, pero se supone que si hiciera uno particularmente para la realidad de esta posible situación conflictiva, es algo que tiene que corregirse inmediatamente. Hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y creo que pasó desapercibido para mucha gente. Es una acusación bien severa que yo creo que hizo Francisco Domenech en sus argumentos. Dijo que la democracia se está desplazando desde adentro. Desde adentro, Lo que significa es que está sintiendo, me parece,
parece que lo mismo que sintió Pedro Pierluisi cuando Jennifer González era comisionada residente. Se está la democracia desplazando desde adentro, es del propio PNP. Bueno, Francisco Domenech llegó acompañado de su esposa, Verónica Ferrayoli, lo dijo así, en calidad de esposa estuvo allí. Vamos a ver ese momento. Recuerde que mi esposa está inhibida de consultarme a mí cosas. Por eso ella fue directamente a ética gubernamental. Hizo lo correcto, porque está inhibida de consultarme a mí. Yo creo que su esposa está inhibida de consultarle cosas. Está difícil entender eso. Ferdinand se conecta de inmediato. Bien difícil, pero sí. Fíjate, fuera de todo lo que hemos hablado, creo al mismo tiempo que todavía Domenech está vivo. Sí, no veo todavía que haya habido un golpe mortal. Si hay una laceración a su imagen, si hay una laceración a esa contratación de los 4 millones y lo que acaba de ocurrir ahora, que él no consulta al otro y que él está ajeno a todo, es muy difícil, ¿verdad?, entender toda esa teoría. Pero todavía, después de 6 horas y 15 minutos, no ha habido un golpe no ha habido un knockout. No sé qué opinan los compañeros, pero no ha habido un knockout todavía, ni siquiera un documento fuerte que provoque un referido a justicia o a los federales. No sé cómo lo vean ustedes. Es que no ha habido documento, no ha habido pero aquí hay unas palabras del presidente del Senado que son unas palabras importantes. Sí. Usted está bajo juramento y podría haber aquí otras investigaciones, punto. Y después dijo, esto apenas comienza. Hubo un momento también en el que el presidente un poco insinuó, ¿verdad?, en dónde está la oficina del Contralor. Una investigación en la oficina de ética gubernamental, en la oficina del FBI inclusive, y ahí tienes la idea de que esto no termina hoy, que esto puede abrir el espacio para que la investigación se fortalezca y que vaya precisamente a momentos en que el licenciado Domenech no contestó quizás con la certeza que se esperaba que contestara. Jorge, tú hablaste un poquito, esto de la venta, esto no quedó claro. No. Esto no quedó claro y yo creo que en la preparación era algo que para lo que él tenía que prepararse inicialmente y poderlo contestar ad nauseam. Él sabía las preguntas que venían. Yo pienso que la respuesta que dio es porque se preparó para dar esa respuesta. ¿Me sigue? Okay, o sea, la controversia fundamental nunca se contestó. Sí, pero la respuesta no tiene sentido jurídico, Jorge. Claro, bien, pero lo que pasa es que esto es un foro político en este momento. La cosa legal vendrá más adelante. En este momento ahora, salvo que el presidente del Senado en las próximas horas le dé un knockout, como dice Ferdinand, él va a salir por la puerta ancha esta noche. Porque las consecuencias van a venir después. Exacto, es después. Seguimos la discusión, vamos a seguir la discusión. Obviamente tenemos al equipo completo, tenemos panel radial, tenemos abogados, vamos a analizar todo esto punto por punto. Usted no se retire. Pasamos de inmediato con Margarita. Así es, Laisa. ¿Y usted qué opina de las respuestas emitidas por Francisco Domenech en la Comisión Total? Escanee el QR Code, vote de inmediato ahora en la encuesta Claro. Es que queremos saber cómo piensa. Además, hay repercusiones legales de las expresiones de Francisco Domenech sobre la venta de acciones de Politank. Nuestro compañero Jorge Colbert te cuenta lo que no te dicen. Y después de este evento tan sonado, viene lo más importante, entenderlo. Para eso está este equipo aquí de profesionales. ¿Qué pasó allí? ¿A quién afecta? ¿Qué es lo próximo? Bueno, pues ya este grupo de profesionales está listo para analizarlo. Amigos, seguimos jugando pelota dura allá en el Capitolio. Continúa la Comisión Total. La compañera Melissa Correa de las noticias se encuentra allí y nos tiene información de lo que sucede. Adelante, Melissa. Laisa, momentos de tensión se han vivido durante la comparecencia del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante la Comisión Total del Senado. Esta vista se ha caracterizado por acusaciones contra Domenech por no decir la verdad, supuestamente, según los legisladores. Y uno de los momentos más álgidos se produjo cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, le cuestionó los nombres de los accionistas de la corporación Politank que fundó Domenech.
y que vendió en diciembre del 2024 por $4 millones. El también director de AFAF solo se limitó a revelar el nombre de Manuel Torres. De otra parte, en cuanto a la denuncia que hizo el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, de que se sintió presionado durante una reunión en la que participó Domenech y el exsenador Kenneth McClintock, quien actualmente trabaja en Polytank a finales del pasado cuatrenio con relación al contrato de la compañía Intervoice con esa agencia. Domenech rechazó que hayan dialogado sobre la cancelación del contrato y afirmó que lo que discutieron fueron unas alegadas irregularidades en el proceso de subasta, a lo que Rivera Schatz le contestó que estaba declarando bajo su juramento. Esto es todo por mi parte. Para Jugando Pelota Dura, Melissa Correa. Gracias, Melissa, en vivo desde el Capitolio, porque allí los trabajos continúan y acá continuamos el análisis con Silmarí, Víctor Rivera, Denis Pérez, y se une nuestro panel radial compuesto por el licenciado Ramón Rosario, Jan Peña, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Eddie López y Luis Herrero de Puestos para el Problema. Gracias a los cuatro por estar acá. Buenas noches, Laisa, a los compañeros y a las personas que nos sintonizan en sus casas. Bueno, han salido varios nombres, ¿verdad?, en estas vistas, pero hay uno que ha sonado constante y se trata de Ana Delgado. Ana Delgado es una funcionaria de Fortaleza, una especie de filtro, ¿verdad?, que le saca del medio aquellos contratos que estén relacionados a Polytank para que Francisco Domenech no tenga contacto con ellos o no se entere de que estos contratos pues están llegando a Fortaleza. Más o menos esa fue la explicación que se dio. ¿Quién es Ana Delgado? Jan Peña, ¿quién es Ana Delgado? Mira, en primer lugar, buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Siempre honrado de poder estar en este panel y de frente al pueblo. Respecto a su pregunta de quién es la compañera Ana Delgado, es una auditora veterana dentro del gobierno de Puerto Rico que ha trascendido varias administraciones dentro de la Fortaleza, y su función, por el expertise que tiene siendo auditora en asuntos de gobierno, atiende también esos asuntos de contratos, y es preciso pues aclarar que no es una persona inexperimentada en estos asuntos, sino es una persona que se utiliza, ¿verdad?, como un propósito particular y de transparencia, de servir como ese proceso de preintervenir. Y lo quiero plantear porque yo también trabajo en la Oficina del Inspector General, y mi servicio y mi honor a todos esos empleados. Y ella viene también de esa experiencia de OIG, por eso es que el secretario de la Gobernación plantea del término preintervención, que es un término que aquellos que conocen auditorías de gobierno saben manejar. Pues mucha gente no la conoce. Por lo menos yo puedo desde los tiempos de Ricardo Rosselló está en la oficina del gobernador allí trabajando con la parte de los contratos. Denis. Bueno, mucha gente no la conoce hoy, pero la conocerán pronto, porque ya Tomás Rivera Schatz dijo que la va a citar. Y derecho tiene Denise, y nosotros siempre hemos sido respetuosos de este proceso, así que no tenemos duda de que en caso que el señor presidente cite a la compañera, ya tiene la experiencia en gobierno para hablar de todo este tipo de auditoría, preintervenciones y cualquier otro proceso. Vamos a ver lo que ha transcurrido, cómo han visto lo que han transcurrido hasta ahora en esta comisión. Mira, me parece que es importante el opening statement, el argumento inicial que hace el secretario de la Gobernación, donde Tomás Rivera Schatz le reacciona bastante fuerte cuando hace un tipo de crítica de que esto es hasta persecución, y habló de los nazis, habló de Adolfo Hitler y de otras figuras que han sido muy deplorables a través de la historia. En este caso de la señora Delgado, me parece que es el presidente del Senado la llama la del protocolo del mal en un momento dado, ¿verdad? Porque hay una cuestión que no quedó clara de que cómo es que ella conoce quiénes son los clientes viejos o nuevos de Polytank para llevar a cabo esa función de filtro antes de que llegue al secretario de la Gobernación cualquier documento. Ferdinand Pérez se une a la discusión. Ferdinand, adelante. No, yo quería saber cuál, entre los cuatro compañeros, ¿verdad?, que hay varios abogados ahí, cuál de ellos entiende que ya hay base suficiente para que el Senado de Puerto Rico puede hacer algún referido a justicia, algún referido a alguna agencia gubernamental en particular, o lo que va a venir posterior es más citaciones de otros funcionarios de gobierno para seguir escarbando y buscar la forma de que se perjure el secretario de la Gobernación. Yo no creo que la finalidad de la vista sea que haya un referido a alguien preso, sino que se le dé transparencia. Se le hizo algunas preguntas particulares ahí. Yo creo que lo que levantaba más preocupación era la transacción de la venta de Polytank, donde aquel fondo y era dueño. Le hicieron las preguntas, el Senado cumplió con hacer las preguntas que tenía que hacer. Y la persona que estaba deponiendo contestó las preguntas. Si el hecho era
que es lo que se había especulado, que él era un socio silente, que él cuando se fuera del gobierno iba a tener de nuevo las acciones, por lo menos lo que él contestó ayer bajo juramento es que no tiene esa atadura económica con Politán hoy, luego de haberse desvinculado en diciembre del 2024. Si alguien tiene información de que eso es falso, pues eso puede ser un perjurio, pero si no está esa información, contestó su desvinculación con la corporación. Sí. Denis. Yo honestamente siento que el hilo conductor de toda la vista fue la falta de rigor que estamos viendo en la administración de Jennifer González. Aquí hay un universo donde Francisco Domenech, el segundo día que juramenta como secretario de la Gobernación, emite un memorando interno de secretario de la Gobernación diciendo: yo vengo de Politank, esta es la lista de los clientes de Politank, cualquier asunto de Politank hoy en adelante lo atiende fulana, mengana, sutana, así funciona. Cuando él dice bajo juramento que es un proceso ad hoc, que él da órdenes verbales, ya uno entiende porque en este gobierno las cosas no salen, las cosas no funcionan, las cosas no se mueven, porque es que ni lo más serio, lo más importante, la ética, la confianza pública, lo hacen sin rigor, lo hacen a lo loco. Pero pregunto, Eddie, o sea, cuando el presidente del Senado trae la declaración jurada de Mellado. Sí. Esa parte es importante, Ferdinand, porque hay tres instancias con los fondos de salud, con los fondos de educación y con los fondos de recuperación en el COR 3. Aquí había transacciones electrónicas, aquí había fondos federales, aquí pudiera haber intervención en el comercio interestatal. Tres cosas que le dan jurisdicción al gobierno federal, además del gobierno estatal, de entrar a todas las figuras ética, inspector general, FBI, todas esas figuras pudieran tener algo que decir con lo que aquí, pero hasta ahora no parece haber ese hilo conductor en lo que decía el documento ese 1572, las 15 páginas con las 72 preguntas, que hubiera ofrecido algo más Eddie, allá. pues entonces la pregunta a hacer para ti y para los demás es si además de Ana Delgado, el doctor Mellado va a ser una de las personas que inminentemente va a ser citado, Víctor, también a esta investigación. Yo no vi nada incompatible en la declaración jurada de Carlos Mellado y la leí. Básicamente dice que Francisco Domenech le llega en una reunión, cosa que él aceptó, Francisco Domenech lo acepta hoy, a Carlos Mellado, no como secretario de la Gobernación, no era secretario de la Gobernación, de hecho Carlos Mellado era secretario de Salud. En el 2024 va como funcionario de Politán en representación de uno de sus clientes a atender unas deficiencias que se habían señalado en el proceso de subasta. Y que Carlos Mellado dice en su declaración jurada que se sintió intimidado. Y que Carlos Mellado aún así hizo lo correcto y no dejó sin efecto el proceso de subasta. El asistó ¿Cuál es el delito ahí? O sea, la pregunta y el hecho ¿cuál es el delito? Pero se siente intimidado. Pero lo cierto, yo me puedo sentir intimidado con una pregunta tuya, eso no hace que tú cometiste un delito. Pero obviamente el presidente del Senado está escuchando a una sola parte, que en este caso es el licenciado Domenech. Y mi pregunta es: ¿procede entonces que el Senado cite, como piensa citar a Delgado, al doctor Mellado para que dé su versión? Chat abrió la puerta. Abrió la puerta, por eso que lo estoy preguntando. Y siendo honesto y contestando su pregunta, ya que pues tengo la oportunidad de elaborarlo. Lo cierto es, Ferdinand, que no. Aquí se genera una expectativa respecto a la vista de comisión total. El secretario de la Gobernación lleva más de 6 horas respondiendo una y cada una de las preguntas que se le ha hecho. Claro, siempre va a haber personas que no le van a satisfacer las contestaciones, pero lo cierto es que ustedes que tienen experiencia en gobierno y son abogados litigantes, cuando usted tiene un señalamiento ético o un posible conflicto de interés, usted no espera 16, 15, 14 meses para señalarlo y muy a conveniencia. No, pero yo lo permití, yo los escuché. Lo cierto es que tiene que entonces poner en entredicho esa alegación porque radica la declaración jurada durante la mañana. Hayan pasado 15 horas, 15 días, lo cierto, lo que pasa es que es muy acomodaticio porque si se hace... al secretario de Asuntos Públicos que aquí hubo un tema, y si me permiten una frase en inglés, del mercadeo y la consultoría, que es under promise and over deliver. Usted no prometa demasiado para cuando entregue el producto o el resultado cumpla o sobrepase las expectativas. Aquí se crea una expectativa gigante y honestamente, más allá de los momentos tensos, el intercambio al comienzo y esa parte de Politank, realmente aquí no hubo nada nuevo. Todavía. Dejando a un lado el tema de Mellado, la explicación que da el secretario de la Gobernación sobre los 4 millones, cómo él vende la compañía, quién se la vende, y todo este interrogatorio que le hace el presidente del Senado. ¿Hay base ahí ya para citar más gente, para citar quizás al que acogió la compañía nueva? ¿Hay señalamientos ahí serios? ¿Hay oportunidad de referirlo a alguien para que investigue más? ¿O tampoco ven ahí posibilidades de que esto vaya más allá? La contestación es si el presidente del Senado, que ya adelantó y abrió la puerta incluso con Manuel Torres, que es la persona que se coge algo, lo puede hacer, es parte de su función investigativa, que si
que si Domenech dijo algo que es mentira bajo juramento, eso puede crearte un referido a justicia por perjurio, pero que él habló de la desvinculación de él con Politán. ¿Qué más da si Politán tiene, con lo que él dijo, si lo damos como cierto bajo juramento? Si tiene 5, 10 o 15 contratos, si no tiene ningún beneficio adicional a la venta que hizo en diciembre del 2024. ¿Hay una desvinculación real? Bueno, lo que él expresó es que sí. Si tú o alguien tiene evidencia en contrario, pues estamos hablando de un perjurio. No, pero es que él se le pidió, a él se le pidió evidencia y allí, bueno, él dijo que él había vendido sus acciones y que había salido del propio dinero de él, que había comprado las acciones, los 4 millones. De la corporación. Ventas de acciones a la propia corporación, eso pasa todos los días en las corporaciones aquí. ¿Y entonces quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Que la corporación. Pero si él no identifica al dueño. La ley de corporaciones permite que la accionista sea la propia corporación. Por eso, pero quiero preguntarle. Tú me pagas por las corporaciones y tú te quedas con los pasivos y todas las deudas de esa corporación. Y yo me quedo tras bastidores. Si no le quieres creer y piensas que mintió, pues eso tiene que ser justicia, más nadie. Más allá de lo técnico, Jan Peña, usted es abogado, usted es litigante, todos son abogados, son litigantes. Yo no. Y en la mayoría del pueblo de Puerto Rico no. Y la gente quiere saber si ustedes de verdad pueden decirle que creen que él no sabe quién es el nuevo dueño de Politán. Mira, es buena pregunta, Denise. ¿Y qué dijo? Dijo que Manuel Torres tenía unas acciones y que la corporación tenía algunas. Y que la corporación tenía otras. 2 acciones. Yo te puedo asegurar, Sidmari, que hay muchísimas corporaciones. Aquí están Pero ¿por qué no pueden decirme el nombre de la persona a quien yo le vendí la corporación? Si me permiten contestar, con mucho gusto podemos aclarar el asunto. Lo cierto es que aquí se ha buscado, ¿verdad?, un discurso respecto a qué pasó con Politán, y él ha estado contestando, y él ha estado distinguiendo. Y recuerden que el licenciado Francisco Domenech, no como discutió un medio, no únicamente tiene un bachillerato, es una persona admitida a la práctica también, ha ejercido su profesión, y voy a dar un poco rápido, él está consciente del perjurio, así que si él dijo bajo el Senado de Puerto Rico, ante el senador y presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, juramentado, sabiendo las consecuencias que tiene su profesión legal, el perjurio, y contestó las preguntas. Bueno, una cosa es la narrativa que quieran llevar, eso es cierto. El que tenga pruebas, que vaya al tribunal, entonces. Alguien puede pensar de que es creíble, de que sin 4 millones de pesos y después no haya ninguna promesa de que le va a ir bien a quien haya invertido. Esto es fácil, el que tenga pruebas puede ir al tribunal y no ha pasado, no han ido. Lo que implica que esto sigue, y yo creo que eso es lo peor para el gobierno del PNP ahora mismo, porque esta novela no se acabó hoy, esto fue solo un capítulo de algo que va a continuar. Definitivamente esto sigue, y de hecho Jorge Colbert nos va a traer un análisis legal de lo que pudiese estar pasando próximamente. Adelante, Jorge. Mi dinero. Así es, Laisa, las interrogantes y las repercusiones legales sobre las declaraciones del secretario de la Gobernación levantan preguntas sobre esta telaraña de asuntos corporativos y además la posibilidad o no de delitos y de testimonios. Para hablar de eso tenemos al licenciado Fran Torres Viera, abogado criminalista y constitucionalista, para hablar sobre ese andamiaje corporativo, y vamos a hacerlo de manera más simple para que usted pueda entender realmente de qué se trata todo esto. Vamos a una pausa y regresamos en unos segundos, no se retiren. Amigos, mientras en el Capitolio continúa el interrogatorio a Francisco Domenech, ¿cuáles son las posibles repercusiones legales tras esta comisión total? Lo que no te dicen, te lo dice Jorge Colbert. Bueno, al fin y al cabo, hasta este momento, porque no ha terminado todavía la comisión total, los temas más importantes o que realmente habían levantado dudas es lo relacionado a las implicaciones legales de todas estas transacciones entre una empresa privada, que es la famosa firma de Politán, y un funcionario público. Ahora bien, vamos a ver cuáles son esas 3 áreas fundamentales que se traen o se presentan ante esta discusión, que es el número 1, lo que tiene que ver
con la transacción de Politank. Politank es la empresa que Francisco Domech ha estado explicando una y otra vez de cómo se vendió, de los famosos 4 millones y finalmente lo que tiene que ver con los procesos de inhibición. Y eso es importante porque ustedes deben de saber que los procesos de inhibición están ya regulados y como señalé, las dudas que ha habido sobre ese particular es en lo relativo a si el secretario Domenech finalmente pudo llevarlo a cabo o lo hizo de conformidad a lo que establece la ley de ética gubernamental. El otro elemento importante en la discusión es todo lo que tiene que ver con el desempeño, es decir, con la manera en que él particularmente como secretario de la Gobernación ha estado ejerciendo el mandato de la orden ejecutiva de la señora gobernadora, que le da un poder muy particular al secretario de la Gobernación sobre diferentes aspectos. ¿Cuáles son esos elementos que les mencionaba? Obviamente el proceso de la venta de Politank, los mecanismos de inhibiciones que están reglamentados y si el testimonio que ha dado hasta este momento el secretario de la Gobernación son contradictorios o se puede exponer alguna situación legal precisamente para hablarnos sobre ese particular. Está con nosotros el licenciado Frank Torres Viada, abogado criminalista y experto constitucional. Licenciado, ¿cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, saludos, Jorge. Bueno, hasta este momento, ¿verdad? El proceso no ha terminado, pero de lo que ha visto hasta este momento, evidentemente para traer algún planteamiento de violaciones de ley o demás, se necesitarían más testigos, pero del testimonio del secretario de Gobernación, ¿cómo lo ha visto? Mira, yo creo que el testimonio del secretario es un testimonio calibrado, yo creo que tuvo en términos generales un buen demeanor, contestando puntualmente tu pregunta, no creo que haya ningún elemento delictivo o razonablemente delictivo en el testimonio propiamente. Yo lo que sí creo que en suma, y con el caveat de que todavía se está sucediendo la vista en estos momentos, sí lo que está planteado es un terreno fértil para una investigación mucho más amplia, mucho más profunda, particularmente con lo que tiene que ver, que tú mencionabas hace unos minutos, con el tema de la compraventa de la entidad Politank. Nadie entiende esta transacción de 4 millones, que una corporación que es de un solo individuo, que es el único accionista, se lo vende a sí mismo y trae una persona a hacerse cargo que no pone un solo centavo. Eso como que es difícil de entender. Usted no puede explicar, aunque pueda ser legal en la práctica, en términos de lo que se trata de una persona que va a ocupar una posición, básicamente la segunda posición más importante del gobierno, por lo menos en términos de política pública. Esto debe de aclararse. Nadie lo entiende, casi nadie lo entiende, porque es difícil de entender, porque es un asunto técnico. Yo creo que la línea investigativa del Senado va dirigida a lo siguiente. Ciertamente el secretario de la Gobernación hoy se desvinculó jurídicamente, legalmente, en papeles de esa entidad. Él dice, yo le vendí mi participación a la propia corporación, que era mía, y eso lo permite la ley de corporaciones y es real, pero se la vendí a la corporación y con unas acciones minoritarias a Manuel Torres, ex contralor electoral, que no pagó nada por ellas, por tanto ya yo no tengo que ver con esto. La pregunta es, y la línea investigativa del Senado es, bueno, ¿estamos realmente ante una compraventa legítima, válida de esa entidad, o se vendió en papeles? Pero en la realidad todavía el secretario, en la práctica, tiene intereses o hay promesas posteriores para que se reciba algún beneficio en una eventualidad. Sí. Y eso es lo que está mirando el Senado. Y si hubiese un beneficio futuro pactado, pero verbalmente y no en papeles, habría que probarlo más allá, o sea, los procesos judiciales son por eso te digo, rumores, ¿verdad? Claro, y por eso te digo que lo que está es el caldo de cultivo para una investigación más profunda, porque será muy ingenuo pensar que un acuerdo de esa naturaleza, que sería ilegal, estaría puesto en papel, ¿verdad? Eso uno tiene que hacer una investigación más profunda, tomar declaraciones juradas, ¿verdad? Entrevistar testigos, solicitar documentos mediante supinas, cuentas bancarias. Hay un montón de interrogantes que se debieron, muchas preguntas que los senadores debieron haber hecho hoy o pudieron haber hecho hoy. ¿Qué no hicieron? Que no hicieron, que se caían de la mata. Parece que poquitos hicieron su trabajo para el día de hoy. Muy poco. Yo creo que salvo el presidente del Senado, que estaba mucho más preparado, los demás perdieron una oportunidad de oro. ¿A de vacaciones? Pasamos con Laisa. Bueno, lo dijimos, más preguntas que respuestas sobre este tema del proceso de venta de Politank. Mientras, pasamos con Margarita, cuéntamelo. Claro que sí, Laisa. Ustedes, amigos, votaron en la encuesta Claro. ¿Qué opina de las respuestas emitidas por Francisco Domenech en la Comisión Total? Esa era la pregunta. Apunte. Un 90% dijo que genera dudas. Gracias a todos por participar. Y esto no termina aquí. El análisis de Anabel Torres Colbert destapa nuevas interrogantes. Así que usted bien pendiente. Regresamos en breve.
Bueno, ya culminó la comisión total por hoy. Vamos directo al punto porque este proceso de la venta de Politank aún no queda claro. Anabel. Mira, Laisa, a mí me parece que la interrogante principal que dejó esa serie de preguntas cuando Tomás Rivera Schatz confronta a Domenech, que realmente cómo fue que ocurrió la transacción, es precisamente cuándo fue que ocurrió qué, cómo y a quién. Primero Domenech dice que él vendió la totalidad de las acciones siendo él el único dueño a la entidad y que posteriormente Manuel entra como accionista comprándole o como la manera que fuera a la corporación. Por lo tanto, lo que está diciendo es algo que jurídicamente no tiene espacio, que la corporación estuvo un tiempo operando sin dueño. La razón de una corporación que ciertamente tiene personalidad jurídica distinta es la base de que haya un dueño, aunque sea uno. Y según la explicación que Domenech dio hoy, por un tiempo que no determinó la operación de la corporación, no le respondía a nadie, no había dueño, no había nadie, porque fue después que entró la otra persona en una transacción que tampoco especificó, porque no se sabe si fue que se las regalaron, si se las dieron a préstamo a la misma entidad. Por lo tanto, el cuándo es importante, si primero dejó de ser dueño y posterior vino un dueño, porque eso no hay espacio en el derecho corporativo para ese tipo de transacción, y ahí es que están todas las bases para seguir pidiendo documentos y seguir citando a gente, porque ciertamente lo que dijo y como lo dijo no tiene cabida en el derecho corporativo. Y sobre todo van a seguir citando gente.